Buenas noches, buenos días. Una emisión más de Metrópolis en tiempo de pandemia, en tiempos difíciles, pero aquí estamos con ustedes tratando de que el contenido sea agradable y se corresponda a la atención que desde 1998 tienen ustedes para con nosotros y para estas entregas. La verdad que nos movemos entre el entusiasmo y la pesadumbre en relación con el COVID. Terminando la semana, nos sorprendió una declaración de uno de los integrantes del Ministerio de Salud y del Gabinete de Salud que decía que no nos podemos entusiasmar con la posibilidad de inmunidad de rebaño, que eso no es matemático, eso no es 2 por 2 son 4. Pero independientemente de esa declaración desde el Gabinete de Salud, sí podemos estar entusiasmados como colectivo porque hemos logrado lo que otros países no tienen, y es la provisión suficiente de vacunas para inocular a la mayor parte de la población. Incluso observen que a mitad de semana la vicepresidenta de la República, que además es la jefa del Gabinete de Salud, preside el Gabinete de Salud, dijo que ahora se iba a suspender la inoculación de primeras dosis para garantizar la segunda hasta que llegue el nuevo cargamento de vacunas. Vamos a recibir Pfizer y vamos a recibir Sinovac. Incluso aquí en el equipo de Metrópolis, la mayoría de los muchachos ya tienen su segunda dosis. Pero ¿qué ocurre? En medio del entusiasmo con el proceso de vacunación y con el privilegio de tener vacunas casi suficientes para que se llegue a una población, a una cantidad de población importante, tenemos el problema de las unidades de cuidados intensivos, de las personas con los respiradores, de las personas infectadas. No vamos a buscar subterfugios, es una realidad. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudimos evitarlo? Lo decíamos la semana pasada, lo comentábamos con Tayana Mora Ramis también en otros espacios y con otros compañeros y compañeras. Quizás esa proactividad de las autoridades ahora con la llegada de las vacunas y con la evidencia de la inminencia de una situación crítica sanitaria, quizás eso se debió hacer desde antes para garantizar la credibilidad en el proceso de vacunación, para evitar el asunto de el relajamiento de las restricciones. No es un secreto que aquí no seguimos las medidas impuestas, que el toque de queda se sigue desobedeciendo, que la distancia social se sigue incumpliendo, que incluso el uso de mascarillas, cuando sales a la calle ves menos personas con las mismas. ¿Qué ocurrió? Y vamos a ser reiterativos, y eso lo tenemos que decir, reiterativas cada vez, que muchas personas apostaron a la salud desde que recibieron su primera dosis. Y ahí vino el grave problema, o se aumentó el problema. Porque que tengas una vacuna, una dosis de vacuna, o incluso que tenga 2 dosis de la vacuna, no te garantiza para nada, si no sigues teniendo o guardando las medidas de distanciamiento social, cubriéndote la boca y evitando las aglomeraciones. Eso no ha sido posible en la República Dominicana. No podemos engañarnos, del mismo modo que se privilegió la economía versus la salud. Sabemos, intuimos que medidas más severas no van a ocurrir por ahora. Eso no está en la agenda gubernamental, pero sí estamos entendiendo el drama que viven las familias cuando están esperando el diagnóstico final o la noticia final y dramática en los hospitales, y en clínicas. La situación es realmente lamentable. Ha habido un inconveniente extra que no pensamos que iba a pasar, de siempre los dimes y diretes,
yo te digo una cifra, pero el trabajo de la opinión pública me dice otro, o la prensa me dice tal cual. Ya las autoridades admitieron que tenían una especie de subregistro y luego de un trabajo presentado por Alicia Ortega y por otras investigaciones, por ejemplo, Diario Libre habló de la escasez de oxígeno y habló también de las unidades ocupadas en las emergencias de los hospitales. Ya las autoridades admitieron que hay una especie de subregistro. Lo podemos entender para no cargarle el dado en una situación tan difícil como esta a las autoridades que están haciendo todo lo posible y que tienen un empeño de 24 horas, así como el personal médico de la República Dominicana, que, como dicen, está cansado, está agotado, no puede más. Ahora que dije cansado, no solo Alicia Ortega, sino Nuria Piera también habló de la situación en esas unidades y el cansancio de todas esas personas que tienen un año ya cuidando a pacientes y no viendo los resultados, sino que, como dijo el anterior director de SENASA, el muy querido y respetado Chanel Rosa Yupani, ahora hay más casos que los que hubo en el peor momento del año pasado. Entonces, sí, las cifras no creo que nos escondieran las cifras, sino que no llegaban, como dijeron algunos representantes del Gabinete de Salud. Por muchas razones no se han enviado con la asiduidad que se tienen que enviar los reportes de las muertes. No es una intención de obviar esa realidad. De modo que nos queda seguir creyendo por el momento en las vacunas, seguir con el distanciamiento social, seguir usando mascarillas. Ya hay otros lugares, hay otras ciudades, otros países que ya eso está descartado. Quizás si hacemos un esfuerzo mayor, podríamos tener el resultado que todos queremos de manera indubitable. Todos quisiéramos volver a la normalidad, de alguna manera, una normalidad que no va a ser jamás la misma hasta que no se descubra otra cosa, pero sí por lo menos tratar de reanudar actividades que eran las actividades propias de los seres humanos, de los seres que compartimos la vida en sociedad. De modo que nos queda a nosotros tomar las medidas y tener la convicción del problema, que es un problema serio, sin todavía tener una certeza indubitable de cuál es el remedio para esta terrible enfermedad. Hay otra enfermedad, dirían las enfermedades del alma en nuestro país, que es, como lo dice un poema hermosísimo del siglo pasado, de sedientas de catástrofe. Nosotros tenemos una sed de catástrofes. Nosotros como colectivo queremos todo lo ya archimencionado del psiquiatra Antonio Saglul, de la paranoia dominicana, del miedo al gancho, pero también hay que añadir esa propensión al desastre, que va a pasar algo terrible y que no queremos asumirlo, y si se oye un disparo es una guerra, y si se oye un ruido es una explosión. Sobre eso vamos a hablar cuando regresemos, a propósito de toda la teoría de conspiración que se ha estado manejando desde que hubo un apagón. Vamos a comenzar por ahí antes de hacer la historia completa. Un apagón en el Aeropuerto Internacional de las Américas, desde que hubo una avería en el teleférico de Puerto Plata y desde que hubo un robo de cables en el puerto de Barahona. Lo que se dijo, lo que se armó y lo que la evidencia dice que pasó. Vamos a hacer un paréntesis también en ese trazado terrible
y falso, realmente falso, porque hay que introducir también los atentados que algunos dijeron que se estaban gestando por ahí. Sedientos de catástrofes estamos y las explicaciones son realmente contundentes. En lo simple a veces está la verdad. Les recordamos que hoy en Metrópolis, en Ready para Exportar, Tayana Mora Ramis tiene unas participaciones estupendas sobre videojuegos. También que vamos a compartir con ustedes un trabajo que Metrópolis compartió hace muchos años con los hacedores de un documental entrañable sobre las expediciones del 49 y del 59, pero específicamente sobre las del 59. Y tenemos que hablar de las declaraciones de un regidor que se han convertido en una especie de libro pragmático para el quehacer político dominicano, el regidor que dijo lo que todos sabemos que se hace, pero él lo dijo y lo dijo de una manera descarnada. Ha intentado decir que no lo dijo, pero lo dijo. Vamos a hacer una pausa para regresar con este Metrópolis especial, como siempre. Bueno, no sé por qué ha sido tan impactante para los más cándidos lo que ocurrió con Leonte Torres, que uno no sabe si asumirlo de manera simpática, liviana, o asumirlo con la contundencia que han tenido las declaraciones de Leonte Torres y de todo lo que nos hemos enterado a partir de lo que el regidor dijo. ¿Cuál es la historia? La historia es la siguiente. No es difícil la historia de Leonte Torres. Leonte Torres participó en un programa local en su provincia, en Higüey. Leonte Torres, como regidor, dijo lo que nosotros sabemos que ocurre. Y no solo que sabemos que ocurre. Muchas personalidades han ratificado que lo que dice Leonte Torres es cierto en todas las alcaldías. Claro, debe haber sus excepciones. La excepción, claro, no tenemos que mencionar las excepciones. Pero él dijo que, vamos a ponerlo así, porque aquí se ha armado un revuelo aquí en el canal. ¿Cómo es eso? Bueno, él lo que ha dicho, vamos a ponerlo en lenguaje de que podemos comentarlo ahí en la esquina, en Picolina. Él dijo, si una persona va a instalar una estación de gasolina aquí en la esquina frente al parque y necesita la autorización de la alcaldía y se va a ganar de por vida una cantidad extraordinaria de dinero para aprobársela, claro que me tiene que dar unos millones. Eso es lo que él ha dicho, ni más ni menos. Claro, después del revuelo, él ha querido decir que no dijo. Al parecer, en su partido le dijeron no diga y corrijo. Incluso se ha mezclado una serie de cosas, que él es buen esposo, que él es buen padre. De eso no se trata. Pero nosotros consideramos, para concluir la semana y comenzar la otra, y para saber, porque espérense, la directora de la Comisión de Ética, Milagros Ortiz Bosch, le tomó cuenta, le dijo, no, espérate, él le respondió a la señora Milagros Ortiz Bosch, la Asociación de Municipios también, todos están rasgando las vestiduras por lo que ha dicho. Lo que ha ocurrido con Leonte Torres es que ha sido desgarradoramente sincero. Y eso es lo que ha irritado y lo que ha develado una conducta que, reitero, todos sabemos que es así. Entonces, con ayuda técnica, vamos de nuevo, porque creo que ha sido, y me lo pueden confirmar aquí,
uno de los videos más vistos desde que el productor de ese programa provincial lo compartió. Así que vamos a ver lo que dice Leonte Torres, independientemente que él se haya dado golpes en el pecho y haya dicho que lo editaron y que lo mal interpretaron. Adelante, producción, con las declaraciones de el Maquiavelo caribeño, don Leonte Torres, que ha dicho lo que todos sabemos que se hace en esas alcaldías, en casi todas. Adelante. Todo el mundo sabe que yo no soy el padre de la patria ni que soy la madre Teresa de Calcuta. Todo el mundo sabe que el político cuando llega a una posición, si puede buscarse un par de pesos con esa posición, se lo va a buscar. Pero ¿y cuál es el problema? Eso no es escondido. Pero yo lo que quiero que uno me diga, Cholín, pero ¿qué es lo que tú estás diciendo? Sencillo. Ramón, tú me solicitas a mí que tú vas a hacer una bomba de combustible. Oh, vamos a sacarte cuánto tú pagas de arbitrio. Tú pagas de arbitrio 150 pesos. ¿De quién son esos arbitrios? Del pueblo. Del pueblo. Ahora, tú te vas a ganar en la acción de esa bomba, tú te vas a ganar a presente y futuro 100 millones de pesos. Y tú decides decirme, mira, ayúdame con esto, háblame con los regidores, de lo mío, yo te voy a dar 5 millones de pesos. Ay, yo te voy a decir que no. Dígame. Todo el mundo sabe que yo no soy el padre de la patria ni que soy la madre Teresa de Calcuta. Después de ver a Leonte Torres, y se disfruta siempre. Vamos a añadir que hay una especie de corriente edilicia por la pulcritud. Aquí una vez hubo un comité de moralidad pública, ahora hay una comisión de ética. Señores, señoras, Leonte dijo lo que ocurre. Vamos a pasar a otro tema, un tema realmente preocupante. Yo pienso que es preocupante. Cuando hubo una interrupción del servicio eléctrico en el Aeropuerto Internacional de las Américas, hubo un apagón, muchos vuelos tuvieron que sobrevolar y otros aviones irse a aterrizar en aeropuertos cercanos. Todos a uno, hubo un coro mediático que es absolutamente eficiente, extraordinario, real. No sé si es el señor colombiano que le da el 1, 2, 3 para que digan lo mismo, pero aquí se repitió mañana, tarde y noche, que era una conspiración, que eran todos esos militares ahora encartados en unos procesos, que dicho sea de paso, conforme a lo que dice la Constitución, hay una presunción de inocencia, pero que está como en reposo. Todas esas personas están condenadas ya, de hecho. Nosotros las hemos condenado a esas personas, irremediablemente. Entonces se dijo, oigan lo que dice la fantasía, la ficción, que está en el imaginario colectivo. La fantasía dice que esos fueron esos militares, que eso fue un sabotaje y que hay que unirlo con el problema que hubo en el teleférico en Puerto Plata. Bueno, duramos semanas con esa narrativa y cada día se iban añadiendo elementos, se iban adicionando hipótesis y prácticamente era una especie como, con todo respeto, como de así un golpe de estado militar que estaba ocurriendo. Quienes piensan en ser más, o quienes apuestan a ser más sensatos en esta época tan difícil donde la sensatez tiene cara de hereje, decían, pero la vicepresidenta de la República, en funciones de presidente de la República, porque el señor Luis Abinader estaba fuera del país, la vicepresidenta dijo, eso es vandalismo. Ella lo dijo de inmediato. Luego, el militar encargado de la seguridad de los puertos y aeropuertos dijo, eso fue un incendio provocado por un cortocircuito. Mientras estaban en esos dos planos, las hipótesis, los medios decían
casi tenían nombre de quienes habían provocado ese acto de terrorismo. Las autoridades siguieron investigando, como debe ser, al parecer sin llevarse de esos rumores y de esas hipótesis conspirativas de personas que entran y salen de los despachos donde se mueve la acción pública, donde se manejan las investigaciones, los resultados de investigaciones. Pero las autoridades seguían. El resultado ha sido el siguiente. Espérense, antes de el sello que se le puso a este asunto, o la tapa al pomo de este asunto. El resultado fue que unos hermanos buzos, que siempre están, viven en Boca Chica, siempre están por La Caleta y por las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de las Américas, cortaron los alambres, pies interminables de alambres, para vender los alambres. Incluso uno de los imputados dijo: yo no pensé que íbamos a hacer ese daño. Nosotros lo que queríamos eran los alambres para venderlo. Pasa eso, pero el coro mediático sediento de catástrofe decía que no creen eso, que eso es mentira de las autoridades, que eso es para encubrir el complot, para encubrir el terrorismo, reitero, sumándole a lo que pasó en el teleférico de Puerto Plata. Pues miren, casi concluyendo la semana, quizás uno de los más poderosos funcionarios del gabinete del presidente Luis Abinader, el señor José Ignacio Paliza, dijo: no, eso fue vandalismo. Ya lo dijo, pero él lo dice y todavía siguen los sabios de esa jauría mediática impresionantemente certera y exitosa, diciendo que eso no es verdad. Entonces, fue vandalismo, todavía no hay posibilidades de que esos militares agredidos reaccionen en contra del orden institucionalmente establecido en la República Dominicana. A eso hay que sumarle, aunque ahí sí es verdad que hay que andar con pie de plomo para no equivocarnos, a eso hay que sumarle todo aquel entramado de una conspiración para atentar contra la vida de Jenny Berenice Reynoso. Ya ahí hay que, reitero, andar con pie de plomo, porque es demasiado. Hasta ahora no tenemos una querella oficial interpuesta, no tenemos una teoría establecida. Incluso se llegó a mencionar a un conflictivo militar de la pasada gestión del presidente Hipólito Mejía, pero señores, pruebas, ¿dónde están las pruebas? Si hay algo evidente, al parecer, y eso lo hemos dicho en otras instancias de la administración pública que tienen que ver toda esa colindancia del Ministerio Público, de la Procuraduría Independiente. Aquí hay civiles, y yo sé que no le gusta a las personas como esa definición, esa división de civiles, militares, funcionarios, pero aquí hay personas de la sociedad civil que tienen más información y más poder que las autoridades establecidas. Y eso yo no sé qué tan sano puede ser para una sociedad. La discreción para los trabajos, los secretos de Estado son importantes. Pero la plaza manda, la plaza tiene su cuota y eso es lo que estamos viendo. Pero volvemos a reiterar lo que dijimos al principio. El Estado, los representantes del Estado, del gobierno, ratifican que no hubo terrorismo, que no hubo intento de golpe de Estado, que no hay amenazas al orden constitucional, que ha sido quizás, y eso, el quizás no, ha sido un descuido de la seguridad, ha sido una falencia absoluta de la seguridad de puertos, de aeropuertos, de la fiscal Jenny Berenice Reynoso, porque aparentemente para darle más seguridad incluyeron más servicios para que la vigilaran. Una cosa realmente atrabiliaria, pero es así, en un estado pequeño y donde, reitero, hay tanto contacto con los gestores de la sociedad civil, hay tanto intercambio con personas que ahora mismo tienen
como igual poder que las autoridades, que imaginarse una conjura de ese nivel cuesta o costaría muchísimo, muchísimo trabajo. Vamos a hacer una pausa para hablar, para referirnos a junio del 59 y un trabajo que aquí presentamos, y lo presentamos con mucho orgullo entonces, del joven Fernando Quirós, que ganó el premio Funglode a un documental y que él logró mucho en ese trabajo, reitero, que presentamos en el 2003, aquí en el 2013, aquí en Metrópolis, y que hoy, a propósito de un aniversario más de esa gesta gloriosa del 14 de junio, vamos a recrear. Otra pausa. Tal como dijimos, vamos a compartir un documental que aquí estrenamos en el 2013, pero es innegable que debemos referir que ya hay defensor del pueblo en la República Dominicana, un nuevo defensor del pueblo. Ya se termina la gestión de una defensora del pueblo, ex fiscal del distrito, que pedía a gritos que la sustituyeran, que la quitaran de ahí. Este proceso ha sido muy accidentado, muchos rumores, que sí, que no, que la independencia, que así, que ajá, pero es Pablo Ulloa, el nuevo defensor del pueblo. Aquí comentábamos con el equipo, nunca he tenido gran entusiasmo con esa institución, ya está en la Constitución de la República desde el 2015, pero yo creo que nosotros tenemos instituciones suficientes para defender, ratificar y velar por el ejercicio de los derechos de cada uno de nosotros, pero ya tenemos defensor del pueblo, Pablo Ulloa, con las mejores credenciales, y lo que le deseamos a el nuevo defensor del pueblo es éxito en sus funciones. Pues vamos a conmemorar con este trabajo realizado por Fernando Quirós en el 2013 sobre los expedicionarios y la expedición del 1959, haciendo alusión naturalmente a las anteriores. Él hace un trabajo realmente extraordinario, es un trabajo con documentación muy seria, necesaria además, y logró, después de tantos años, en el 2013 logró que una persona, y tal como decíamos en esa participación de Fernando aquí en Metrópolis, la conocimos muy bien por puertoplateña y por vínculos familiares, que es Luz Noel Romero, ya fallecida. En ese entonces tenía 90 y tantos, Fernando ahí lo dice. La madre de Leopoldo Jiménez Noel, un joven de apenas 18 años que llegó aquí para inmolarse, como se sacrificó esa raza inmortal, como la denominaron. Es importante siempre recordar lo que hicieron y también ratificar que la reacción del régimen frente a esos jóvenes idealistas fue una especie de asomo del fin, porque fue una reacción de una violencia, de un sadismo realmente impresionante. Cuentan que en Constanza, que fue el lugar donde aterrizó el primer avión, porque era avión y era aire, mar y tierra. Cuentan que Juan Tomás Díaz, entonces general en acción, se estremeció con las torturas a las que fueron sometidos esos jóvenes, sorprendidos de inmediato. No hubo chance, igual que pasó en el 49. El 49 fue más terrible aún, quizás,
el asunto de la infiltración. Con estos, el régimen estaba ya en una situación tal que le costó saber detalles, pero en el 49 el complot fue develado antes de llegar la nave Carmen Elsa aquí al país. Pues ahí tenemos algunos de los fragmentos de este extraordinario documental. Y como decíamos entonces, en el 2013, cualquier persona que quiera enterarse de lo que pasó puede acceder a ese trabajo. Y nosotros seguimos saludando ese intento serio de documentar un hecho que es parte de la antesala a la democracia en la República Dominicana. El trabajo de los expedicionarios que llegaron llenos de patriotismo, enamorados de un puro ideal. Así que vamos a ver fragmentos cortos de este trabajo y así recordamos a la raza inmortal. 14 de junio 1959. A lo largo de la dictadura de 31 años, hasta el 30 de mayo de 1961, era frecuente que utilizar el Estado, la ley y el orden a su conveniencia para apuntalar sus negocios, como fue la prohibición de caminar descalzo en zonas urbanas para masificar la venta de la Fábrica Dominicana de Calzados, FADOC, y la disposición de que las viviendas fuesen pintadas cada año para beneficio de la fábrica de pintura Pidoca. Nadie podía tener un negocio. Fue un negocio propio, porque progresara, tú llamaba a Trujillo y le daba la mitad de negocio. Pero así en todo. Fue dueño de todo. Trujillo fue dueño de todo, del país, lo aterrorizó. Alguna gente la mataban aquí escondido, ¿verdad? Y el jefe, sáquenlo para afuera, sáquenlo para que lo vean. El que se mete contra el jefe, mira lo que le va a pasar. Y tiraron los muertos en la calle para que lo vieran. Era de terrorismo. Ese era Trujillo. Durante su régimen utilizó la figura de presidentes títeres, pero en realidad todo el poder lo concentraba su figura. A mí me asignaron más o menos el último año de Trujillo vivo, que cada semana donde Trujillo fuera, pues le escogió con ir a diferentes sitios del país, todos los fines de semana. Que de Palacio había pedido, me dijo Pablo Rosa, que era jefe de redacción, que me mandaran a mí a cubrir esa visita de Trujillo. Yo dije, bueno, esto es un palo. Yo recién llegado de Santiago. Y yo dije, bueno, ¿cómo será este asunto? Yo dejé que me dijeron, no le pregunte nada al señor. O sea, eso era, él te llamaba, él me veía, ya me conocía. Hazme el favor, Fran, quiero decir una cosita. Y hacía un dictado, óyelo bien, dictado, como en la escuela. Nada de pregunta. Terminaba. En el año 2020, en plena pandemia, el sector de videojuegos generó más de 167.000 millones de dólares y creció un 9.3%. Para este año 2021, se espera que el sector de videojuegos en todo el mundo genere más de 180.000 millones de dólares. Es un crecimiento sostenido de esta industria de más de 10%. Aunque en Asia Pacífico es la región
donde hay más clientes de videojuegos dentro de los casi 3.000 millones de jugadores que hay en el mundo. América Latina y el Caribe es el sector que más crece, creciendo un 10.3% en el 2020. Esto nos habla de un sector robusto, interesante e importante, con más de 2.000 jóvenes y no tan jóvenes trabajando en desarrollar videojuegos en la República Dominicana. Es una apuesta importante que tenemos que hacer para desarrollar este sector. Muy buenas, amigos de Ready para Exportar y de Metrópolis. Tenemos una entrevista muy interesante de uno de los temas que hemos venido hablando mucho en esta sección, y es sobre el sector de los videojuegos, que es uno de los sectores que más crece en la economía, aún en la pandemia. Creció y se espera que este año genere 180.000 millones de dólares. O sea, son muchos dólares, y sobre todo que el sector de América Latina y del Caribe es uno de los segmentos geográficos que más crece, aunque Asia y Pacífico tienen la mayor cantidad de mayor parte del pastel. Nuestra América Latina está creciendo y eso es una oportunidad para nuestro país, y ahora que se ha lanzado la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos, pues los videojuegos es parte de las industrias creativas y de las industrias tecnológicas que pues nuestro país tiene que apoyar e incentivar, y tenemos un buen ejemplo de eso, una empresa que ya lo está haciendo, la empresa Endutech, y tenemos con nosotros a Marco Marmolejos y a Zoilo Rubio, que representantes de estas empresas. Antes de llegar a hablar en detalles de Endutech, Marco, yo quisiera hablar un poquito sobre este sector en la República Dominicana, porque tú has sido uno de los coordinadores, ¿no?, de un network para este tipo de jóvenes que tienen estas inquietudes en el área del videojuego. Yo desde el principio he estado trabajando en esto de apoyar, ¿verdad?, a la comunidad, desarrollar la comunidad. Hemos estado en un proceso de crecimiento tremendo, diría. Todavía nos falta mucho camino por recorrer, pero ya hoy en día nosotros tenemos videojuegos que se han estado desarrollando desde el país. Lo que nos falta ahora sería dar como el próximo paso, de manera que logremos ya pasar de pequeños estudios que están haciendo, pequeños grupos que están haciendo su juego, a industrializarnos, de manera que ya tengamos procesos establecidos, empresas que estén formalizadas. Eso sería ya el próximo paso. Y una de las cosas que estamos haciendo desde Endutech es ayudar para que eso pueda ser posible. Tú hablabas más de 2.000 personas que están tratando de hacer videojuegos de una u otra manera, ¿no? Sí, sí. De hecho, tenemos una comunidad de más de 2.000 personas que son personas que están tratando de hacer videojuegos, que ya muchos de ellos tienen experiencia trabajando proyectos locales, proyectos con empresas de fuera. Pero bueno, nosotros todavía no es algo como visible quizás, ¿no? Lo que falta es como te mencionaba, esquematizarlo, ¿cómo es la palabra aquí? Estructurarlo de manera que se puedan crear estudios para poder esas 2.000 personas, pues, estructurarlas, ¿verdad? Y crear productos exportables de buena calidad, ¿verdad?, que compitan con el mercado internacional. Bueno, y ustedes en Endutech, eso es parte de lo que están haciendo. Háblanos un poco de Endutech, qué es y en qué están ustedes trabajando en estos momentos. Bueno, Endutech se denomina como un pequeño estudio, que lo hemos denominado un estudio virtual, porque aprovechando la covidianidad hemos podido estructurar nuestro equipo de trabajo de manera remota. Es decir, cada uno se encuentra en diferentes puntos, tanto del país como en el exterior, porque ciertos servicios y requerimientos que lamentablemente no contamos con el recurso experimentado para ello, para poder especializarse en esa parte del juego, lo tenemos que buscar fuera. Y de esta manera es que tenemos personas que trabajan desde México y Australia
para el desarrollo del proyecto que tenemos entre manos ahora, que próximamente estaremos lanzando, que se llama Antrio. Adicional a esto, nosotros también ofrecemos los servicios de lo que tiene que ver con el desarrollo de juegos interactivos para marcas, empresas que deseen buscar un acercamiento publicitario con sus consumidores, que hemos estado trabajando con ciertas compañías y empresas que lo están optando como una opción ante esta situación del distanciamiento social y esa forma de cómo mantenerse de cerca de cara al contacto con sus consumidores y que estén en contacto en otra manera a nivel publicitario. Sí, es interesante lo que tú estás diciendo de que si no tenemos todos los recursos humanos a mano, pues obviamente ya el pool de talento y el llamado el gig economy, la economía del picoteo, ¿no? Así mismo es. A nivel mundial ha facilitado y asimismo a nosotros igual le podemos servir a otras empresas, a terceras empresas también. De hecho, esa es la parte que ha hecho que la industria esté muy en pañales aún, porque los recursos humanos talentosos del país los sacan, es decir, se lo llevan y lo utilizan empresas ya que hacen juegos AAA y por ende no se logra crear ese mecanismo, esa estructura de exportar ya un producto totalmente acabado. Hay juegos AAA que no se saben que hay dominicanos que están trabajando backstage. De hecho, el mismo Marco ha trabajado en proyectos como consultor, como asesor y ha sido de esa manera, porque básicamente hasta ahora la comunidad lo único que ha hecho es exportar el recurso, es decir, el talento, no un producto acabado como lo que estamos tratando de hacer ahora, que se diga Made in RD y que pueda presentarse como un producto acabado, que dentro del área que lo estamos desarrollando, de verdad que es un producto que representa dignamente lo que es el talento y el esfuerzo de los dominicanos. ¿Nos puedes contar un poco de este proyecto? Bueno, el proyecto, Marcos puede hablar un poco más de la sinapsis de la historia del juego, porque nace de el mundo complejo de desarrollar un videojuego. La gente lo verá muy sencillo, pero cuando uno se adentra en ese proceso de creación, de lo que tiene que ver, porque se mezcla la parte tecnológica de la programación como tal y la parte artística y hasta literaria, porque debe haber una historia, una trama, una cronología de hechos e igualmente un arte que debe de diseñarse y todos son unas cuestiones de detalles que yo quisiera que él hable por qué la razón de Antrio, que es una razón muy personal de él. Exacto. Bueno, gracias, Solo ahí. Yo, ¿verdad? Desde pequeño me gustaba esto del desarrollo de juegos y cuando decidí formar Entitech fue justamente para lograr como expresar esa creatividad, esa imaginación que yo tenía. Entonces, luego del proceso, ¿verdad? De crecimiento, aprender a trabajar con estudios de fuera, yo mismo hacer cursos y formarme para el desarrollo de juegos, logramos al final iniciarlo, que es bueno, iniciamos un proyecto llamado Carla, pero luego entonces hicimos lo que le llamamos un spin-off para crear un producto más asequible, que pudiéramos entregarlo más rápido a los usuarios finales, y entonces de ahí surgió Antrio, que es el juego que estamos desarrollando. Antrio es un juego de acción plataforma con estilo visual retro, inspirado en juegos de los 90, 80-90, como un juego llamado Blaster Master, Metroid, Zelda, que fueron juegos, ¿verdad?, que me inspiraron cuando niño. Gracias a esos juegos que yo tengo esa pasión por el desarrollo de juegos. Entonces, ya por fin hemos logrado iniciar el proyecto, ya llegamos a un punto donde lo que nos falta ahora es la parte de postproducción. Entonces, es eso básicamente, es lograr esa experiencia que yo tuve, esa pasión por esos videojuegos, esas historias que yo veía de pequeño, lograr crearlas dentro de un videojuego y compartirla con los demás. Entonces, eso es básicamente la razón o la historia de cómo surge este proyecto que estamos haciendo ahora. Uno de los retos es, como ustedes dicen, que el ver que el mercado local aprecia este tipo de cosas. Uno de los sectores que hemos desarrollado, que es el cine, por ejemplo, también muchas veces en otros países se cruza bastante con los videojuegos. Hoy lo hablaba de las historias, del guión.
¿Hay alguna sinergia con esos otros sectores o todavía nos falta para música, por ejemplo, o cine? Yo diría que con respecto al cine todavía no hemos llegado a esa sinergia que necesitamos. O sea, necesitamos todavía crecer más y unirnos más en esa línea, de manera que cineastas como desarrolladores se unan y creen proyectos interesantes, ¿verdad? A raíz de ellos dos. Y las empresas todavía, la parte educativa, por ejemplo, que igual tiene muchas aplicaciones. Hace poco yo leía que la mayoría de los videojuegos, los que generan más ingresos son los gratuitos, no necesariamente aquellos que tú compras para la consola, sino que ahora estamos también viendo otros tipos de juegos. ¿Qué tipo de juegos se están empezando a desarrollar en la República Dominicana? De hecho, yo diría que ambos estilos, ¿verdad? O sea, los juegos, por ejemplo, tradicionales de consola y de Steam, que es la plataforma online, esos juegos siguen con el modelo de negocio de yo pago por el juego, lo descargo, pero ya cuando se trata de juegos móviles, hemos visto que el modelo de negocio aquí ya cambia, como que se ha innovado más en cuanto a modelo de negocio para ese tipo de juegos. Y aquí, por ejemplo, hemos visto casos de juegos ya móviles donde se monetizan, por ejemplo, con anuncios o incluso con compras por internet, o sea, compras dentro de la aplicación. Entonces, definitivamente aquí en el país ya se está desarrollando para ambos estilos ambas plataformas, ambos estilos de modelo de negocio. Que cabe aclarar que cada estilo es un modelo de negocio diferente. Tanto el juego tradicional como esos juegos que tú mencionas, Diana, que son los hipercasuales, que son esos juegos para matar el tiempo, que son los que tienen alta demanda en Asia y Norteamérica por lo fácil de utilizarse, implementarse. Pero este videojuego que ustedes van a lanzar es un videojuego tradicional a través de plataformas móviles. Así es, Sí. no a plataforma móvil, sino a la plataforma tradicional. Como dijo Marcos anteriormente, Steam es la plataforma para PC donde los jugadores aficionados descargan los juegos, y dentro del proceso de lanzamiento ahora, nosotros dentro de 2 semanas estaremos creando nuestro Kickstarter para poder ayudarnos y ver de qué manera apalancamos nuestro proceso de postproducción donde nos encontramos actualmente, y el tema del mercadeo, porque como estudio indie el reto más grande es que se van tanto recursos en la producción como igualmente el mercadear, lo que es uno de los grandes retos que tenemos como industria en el país, es ese apoyo a poder darle como ese reconocimiento de que la gente sepa que ese juego es hecho en Dominicana, que hay una promoción interna para apoyarlo, y queremos ver de qué manera con el Kickstarter podemos lograr completar ese proceso y ver si podemos lograr un objetivo ambicioso que tenemos ahí, que te lo damos como primicia, que es poder ver si podemos portar el juego a Switch, es decir, que pueda ser el primer juego dominicano netamente que sea portado a Switch y que pueda estar en la plataforma de Nintendo Online. ¿Y cuál es el reto? Es económico, y también, porque ya ustedes han hecho la mayor parte, que es el desarrollo, porque estamos hablando de muchos meses de trabajo para llegar al punto donde ustedes están ahora. Es correcto. Es correcto. Si lo vemos desde el proyecto desde Carla, que es el que inicia, Marcos inició con el piloto, y ya luego cuando yo me incluyo en el equipo, ya nosotros tenemos 2 años trabajando, y en ese spin-off entre la concepción, creación e ir haciendo ese balance, ya llevamos 7 meses aproximadamente de trabajo, y nos queda todavía un sinnúmero de trabajo que ahora viene como el trabajo más agitado, que es el poder promocionarlo, darlo a conocer. Empezaremos con el crowdfunding, que será a través de Kickstarter. Luego de ahí trataremos de hacer un media tour para darlo a conocer, para prepararnos para el lanzamiento que tenemos como expectativa, Dios mediante, que sea agosto, septiembre de este año, para publicar en Steam. Bueno, yo creo que eso es una oportunidad también para marcas dominicanas, quién sabe, que puedan apoyar este tipo de lanzamiento, porque
Como estuvimos viendo, estamos hablando de un segmento de mercado extraordinario, si lo podemos capitalizar y si podemos promover, y como ustedes, o sea, ya han hecho la mayor parte, que es precisamente tener un producto terminado, que es uno de los retos que mucha gente no puede hacer porque tiene que trabajar en otros proyectos, en otras cosas, precisamente para poder, o sea, no tiene el tiempo para invertirlo, como ustedes lo han invertido, lo cual es muy loable y significativo. Sí, así es, y apostamos mucho a que, como es la premisa de este juego, es un juego que nosotros lo pudiésemos jugar. Somos generación afín, Marco y yo, de ese tiempo cuando fue la generación donde explotó lo que fueron las consolas, que inició el Nintendo, Super Nintendo, y fuimos viendo esa evolución. Muchos quedamos marcados con eso. Y eso es, en un aspecto se llama nostalgia, que en muchos de los que estarán viendo esta entrevista ahora se sentirán identificados cuando Marco hablaba de Blaster Master, es decir, tiene inspiración en nuestro juego hasta de Voltron, que quisiera que Marco hable un poco de eso, porque es la emotividad que hace la conexión, que sabemos bien que al momento de que comencemos a hablar, se va a poder conectar inmediatamente la persona con lo que es esta historia, tanto del juego per se, como de el por qué lo hemos desarrollado. Hemos buscado eso, un juego que lo podamos disfrutar, lo podamos jugar, que nosotros que tenemos niños pequeños tenga la capacidad de poder compartir ese tiempo en familia de los dos, disfrutar un juego que me conecta con mi época, pero que lo permite a él, con esos toques modernos, divertirse también. Y es básicamente lo que andamos buscando. Y ciertamente todo apoyo que venga a promover esta industria va a ser genial, porque esto, como dijo Marco, es un puente para abrir el chance a otros proyectos que vienen también ahí, que están en espera de poder entrar en ese ciclo de pasos para poder lograr llevarse a cabo, porque el tema está ahí. Es decir, tenemos ese impasse de poder llevar un producto cuando ya el desgaste en la producción, es decir, se ha quedado todo el esfuerzo. Entonces, queda ese empuje extra, que es el que, como estamos dando ahora, apostando el todo para poder llevarlo a cabo. ¿Y podemos ver algo del juego? Claro que sí. Vamos a compartir la pantalla. Bien, pues déjenme contarles rápidamente acerca del juego. Bien, como les mencioné antes, el juego está inspirado fuertemente en un juego llamado Blaster Master. También combina elementos de un juego llamado Voltron, una historia, unos muñequitos que yo veía cuando pequeño, llamado Voltron. Otros muñequitos que también me marcaron fueron los Transformers. Entonces, lo que al final hicimos fue que combinamos esos elementos de juegos de la época y de historias también de muñequitos que veíamos. Entonces lo combinamos en este juego y salió antes. Entonces vamos a avanzar esto rápido. Y aquí inicia el juego. Entonces van a ver que es un tanque, ¿verdad? Similar al juego de Blaster Master, pero tiene algunas cosas diferentes. Por ejemplo, aquí yo tengo un área secreta. El mundo está lleno de sitios secretos, de lugares por descubrir. Noten, por ejemplo, también que el juego está ambientado en o sea, visualmente parece un juego de Game Boy. Es simplemente para enfatizar más esa parte de la nostalgia, de que recordemos esa época. Se pudiera decir que este es un juego de Blaster Master que nunca se hizo para la consola de Game Boy. El juego está lleno de acciones por todos lados. Por ejemplo, esta parte de ahí arriba, eventualmente uno podrá llegar más adelante, según vaya jugando el juego. Este es el mundo, el mapa donde uno puede cambiar de niveles. Vamos a ver otra sección aquí. Cada nivel está lleno de elementos nuevos, presenta elementos nuevos y situaciones nuevas
a los jugadores de manera de que siempre haya como algo nuevo, algo diferente en cada nivel. Es una de las cosas que yo andaba buscando al inicio cuando empecé el proyecto. Buscando era justamente eso, ideas nuevas, ideas diferentes. Otro detalle interesante del juego, que es lo que mencionaba hoy hace un momento, es que este juego lo podemos jugar con los hijos, o sea, es para personas, digamos, de nuestra generación, pero también lo podemos jugar con nuestros hijos. En mi caso, yo tengo un niño de 6 años y él, mientras estoy desarrollando, él siempre me dice, papi, ¿puedo jugar? Siempre, porque a él le gusta mucho compartir todos los videojuegos conmigo. Y es algo muy bonito, ¿verdad? Es algo que nosotros queremos como permitirle, facilitarle a las personas cuando tengan el juego en sus manos, que puedan tener esa experiencia con sus hijos. Uy, me van a matar aquí. Ya me mataron. El juego tiene cierta dificultad, muy parecida a la dificultad que tenían los juegos de la época. O sea, que entiendo que los jugadores van a poder disfrutarlo. Bueno, pues nada, excelente la demostración. Gracias, Marcos. Lamentablemente se nos acaba el tiempo de la entrevista, pero yo quería, sabemos que los que desean apoyar, invertir, pues esta es una excelente oportunidad cuando ustedes ya empiecen en Kickstarter, pero también si hay alguna persona, joven o no tan joven, que le interesa esta área, ¿dónde está? ¿Cuál es ese network? ¿Dónde puede conectar con otros desarrolladores que tengan interés? Nosotros tenemos una comunidad en Facebook llamada CDDV o CDDV, ¿verdad? Comunidad Dominicana de Desarrolladores de Videojuegos. Eso es en Facebook. También tenemos el grupo de Discord de la CDDV. A través de esas redes, ¿verdad? Puede conectar con otros desarrolladores locales. Aparte de eso, también pueden acceder o contactarme a mí directamente por mis cuentas, por ejemplo, por Twitter, Marco-TMP, o por Facebook también, Marco Marmolejos. Bueno, pues Marco, mucho éxito con este videojuego. Creo que el país entero tiene que apoyar estas iniciativas y estos esfuerzos, porque si ponemos a República Dominicana en el mapa y es con este tipo de iniciativa, pues podemos desarrollar un sector en pleno crecimiento donde mucha gente como Marco y como Zoilo pueden ganar ingresos haciendo lo que aman. Muchísimas gracias. Así es. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes, gracias por el apoyo. Gracias y nos vemos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.